Quiero compartir con ustedes un tema que nos ayudará a redescubrir el diseño original de Dios que nos ha dado a nosotros como varones. A ver, todos los varones que hoy estamos aquí, quiero decirles que de alguna forma u otra el mensaje nos va a tocar algo de lo que el Señor quiere corregir o de lo que el Señor quiere probablemente enseñarnos algo nuevo, sobre todo para los jovencitos que hoy están aquí también. Pero cuando yo estaba preparando el mensaje, hubo muchas cosas que tocaron mi vida, tanto porque en algún momento lo he vivido, o porque lo estoy viviendo, o incluso estoy seguro que algunos de ustedes se van a identificar porque lo padecieron, quizás con sus padres, porque bueno, todos cuando pasamos una infancia o una juventud en donde nuestro hogar no era cristiano y nuestros padres tampoco lo eran, pues bueno, la vida no es muy fácil. Si aún nosotros, conociendo del Señor, conociendo de la palabra y teniendo tiempo, fallamos en esto, necesitamos tomarnos del Señor, abrazarnos de Él y no soltarnos para no desviarnos. Bueno, cuando no se tiene al Señor es bastante difícil. El diseño que Dios nos ha dado como varones, este diseño implica un rol, pero no solamente, vea que no solamente es un rol dentro de la sociedad, sino que es un rol también. Obviamente cuando hablamos de la sociedad, hablamos también de la familia, que es el núcleo de la sociedad, por supuesto, pero cuando Dios asignó el rol a los varones, fue un rol que jugaríamos inclusive dentro de la creación misma. Este diseño es como siervos de Dios. Él nos hizo siervos de Dios. Me quise tomar, para ponerle el título, tomé el eslogan que tiene el ministerio de varones que dice varones, y quise contestar esa pregunta, ¿qué es un varón? Y entonces a la hora de estar desarrollando el tema y buscar qué título le iba a poner, dije, bueno, un varón es un siervo de Dios y un siervo de su familia. Ese es el rol que nos ha puesto Dios, ese es el título que nos ha dado el Señor. Nos daremos cuenta que en la verdadera hombría no comienza con lo que hacemos, sino con lo que somos delante de Dios. Porque como varones hacemos muchas cosas y nos enfocamos a hacer realmente muchísimas cosas. Y muchas veces buscamos en esas cosas que hacemos, buscamos nuestra identidad. Y nuestra identidad no está en lo que hacemos, sino en lo que somos de acuerdo a lo que Dios ha dicho que somos. Y en su palabra, Él nos ha puesto aún desde la creación una posición en primerísimo lugar como siervos de Él en primer lugar y posteriormente como siervos de nuestra familia. Así que si hay aquí también jóvenes solteros que en algún momento se van a casar, están pensando hacer una familia, están en el mejor momento para aprender que serán siervos de su familia también. Génesis capítulo 2, versículo 15, por favor acompáñenme a leer este texto que tomaremos como base para el resto del mensaje. El versículo 15 del capítulo 2 de Génesis, muy al principio, en la creación, el Señor Dios tomó al hombre, dice. Tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y para que lo cuidara. ¿Para qué lo puso? Para que lo cultivara y para que lo cuidara. Vean que el Señor desde que se describe aquí todo dice, tomó al hombre. El hombre en comunión con Dios directamente. Todavía no estaba la caída del hombre. Había comunión directa e inclusive solo estaba el hombre con Dios. Dice que lo tomó y lo puso en el huerto. ¿Para qué? Para que lo cultivara y para que lo cuidara. Le asignó una tarea, le asignó un rol y sin que lo mencione directamente,
podemos leer entre líneas que le estaba asignando, le estaba definiendo un rol, un papel que jugaría importante en la creación y posteriormente en la sociedad, en el núcleo principal de la sociedad, que es la familia. Por eso de ahí viene el título, Siervos de Dios y de su familia. Ese es el título. Vivimos en una generación donde el hombre lucha por encontrar su lugar. O sea, está perdido, no sabe y no conoce el rol que Dios le ha puesto y que tiene que vivir, que tenemos que vivir. En esta sociedad, algunos se miden por el trabajo, otros por el éxito, otros por su fuerza, pero pocos entienden que el mayor título que un hombre puede tener es el de ser siervo de Dios. Es el más grande título que un hombre puede tener, y el hombre está perdido y no sabe, desconoce, ignora. Desde el principio Dios diseñó al hombre para, dijimos, ¿sí? Después de relacionarse con él, para cultivar y cuidar. Y hoy, más que nunca, el Señor nos llama a volver a este diseño, a ser hombres que le sirvan a Él y a nuestra familia, porque ese ha sido el rol que Él nos ha asignado, ha sido la posición que nos ha dado, ha sido el título. Siervos de Dios, siervos de nuestra familia. Ahora entendemos que el diseño original del varón es servir, proteger, es cuidar lo que Dios le había puesto. Pero en algún momento, después de asignarle esto, encontramos en la Biblia que desde aquel entonces, en Génesis capítulo 3, versículo 9, Dios sigue esperando, entonces está buscando al hombre, le dice, pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿en dónde estás? Todos sabemos que esta frase fue después de que el hombre cayó, después de que el hombre, por haber caído, se separa de la comunión con Dios, y el hombre y Dios entonces sigue esperando. Hoy en día, como en aquel entonces, sigue preguntando, ¿en dónde estás? Salió el Señor a buscar a Adán, dice la Biblia, y la pregunta fue, ¿en dónde estás? Y no porque el Señor no supiera en dónde estaba. Dios todo lo sabe, no hay manera de que nos escondamos de Él. Sin embargo, le da la oportunidad a Adán de que asome su cabeza, de que salga, de que asuma su responsabilidad. Y todos sabemos lo que Adán contestó. Entonces, hoy en día, desde aquel entonces hasta la actualidad, Dios sigue preguntando, ¿en dónde estás? ¿En dónde están los varones? De hecho, pensaba ponerle al título del mensaje. Algunos, los que son de mi edad, se acordarán de alguna película que surgió por ahí que se llamaba ¿Y en dónde está el piloto? ¿Se acuerdan? Iba a decir, ¿y en dónde está el varón? ¿En dónde está el hombre? Está perdido. Bueno, está perdido en sí mismo. El Señor sabe en dónde está, pero el hombre mismo está perdido. Dios sigue esperando que los hombres estemos en el lugar que Él nos asignó, en el rol que Él nos dio, que es sirviendo y cuidando, tal como Él nos diseñó. No hombres que solo hacemos cosas o que estemos distraídos, sino hombres que estemos donde Él nos puso, sirviendo y cuidando, cultivando y cuidando. Ahí nos puso desde el principio. Fue la primera tarea que asignó al hombre, que es servir. Entonces, regresemos a Génesis capítulo 2, 15, en donde dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Mire, antes de que Dios le diera a Adán una mujer, le asignó una misión. Antes de todo eso, antes de darte tu compañera, antes de que conozcas
¿Por quién te vas a sacrificar? ¿De a quién tienes que servir? Déjame te enseño algo. Vas a tener que cultivar este huerto y vas a tener que cuidarlo. En ese momento, aparentemente solo era para Adán, pero el Señor ya tenía en mente darle a su mujer. Pero cultivar y cuidar son dos verbos que resumen el diseño divino de Dios para el rol del hombre, del varón. Cultivar y cuidar. Pero en esos verbos, en esas acciones, muchos hombres nos hemos perdido. Muchos hombres se han perdido y están ahí tomándolo en exceso o ignorándolo por completo. Cultivar. La palabra que se usa en el original significa trabajar, servir e incluso, mire, adorar. Esa era parte del trabajo de Adán cuando se le asignó cultivar. El trabajo era parte de la adoración. El trabajo no era un castigo. Eso vino después. Dios colocó al hombre para que sirviera en su presencia. En aquel momento no había mujer, era Dios observando al hombre en un huerto que había hecho para él. Lo colocó y le dijo, lo vas a cuidar, lo vas a cultivar. Eso quiere decir cultivar, tienes que hacer lo que produzca. No solamente cuidar ahí a ver qué pasa, que no se acerquen los opilotes, que no se acerquen los animales. No, tienes que cultivarlo, hacerlo que produzca. Tu trabajo diario no solo es un esfuerzo humano, con esto nos podemos dar cuenta de que hoy en Cristo, que hemos sido redimidos, que hemos vuelto a la comunión con el Padre, nuestro trabajo no debe ser una carga. Aquel por lo que salimos a ganar el pan diario no debería de ser una carga, debería de ser parte de nuestro servicio a Dios. Salir a trabajar, porque eso fue, el Señor le asignó un huerto, le asignó un trabajo en aquel entonces. Es por eso que el trabajo debería de ser para nosotros una bendición y no una carga. Porque de ahí viene el sustento que el Señor nos da, porque Él es nuestro proveedor por medio de un trabajo que nos da. Pero si tu trabajo no glorifica a Dios, si tu trabajo se vuelve una carga, entonces se convierte en todo lo contrario de una adoración, sino es renegar. Cuando el trabajo es una carga, no glorificamos a Dios por el sustento que recibimos de parte de ese trabajo. Se vuelve una carga cuando no glorifica a Dios. Entonces, eso significa cultivar. Y proteger o guardar, algunas versiones lo traducen como guardar o proteger. Esta palabra significa cuidar, velar, preservar. O sea, fíjense que el verbo anterior, que era hacer lo que produjera, que era un trabajo físico, que hoy en día ese trabajo en algún momento es de 8 horas, de 12 horas, algunos trabajarán muchas más horas, pero en algún momento hay un descanso. En el caso de proteger, de guardar, no hay descanso. La protección y el guardarlo es constante, es continuo, es todo el tiempo. No cuidamos a nuestra familia en un horario. No protegemos a nuestros hijos de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Es constante, es siempre. Por eso significa velar, por eso significa cuidar, por eso significa estar alerta, por eso significa no dormirnos, sino estar alerta. El hombre debía cuidar el huerto, proteger lo que Dios le asignó, que más tarde sería su hogar, cuando le diera a su mujer. ¿Sí o no? Oh, qué bendición todos los jóvenes que están pensando en casarse y que han previsto antes de eso tener un trabajo, tener de dónde viene el sustento. Y aún así hay algunos más vivos todavía que antes de entrar tienen una casa, se imagina, pero son muy pocos.
Son muy pocos. Se esfuerzan, aún sin tener su pareja, se esfuerzan por hacer producir el huerto, por hacerlo que crezca, por protegerlo. Esa debería ser la ocupación de todo joven antes de casarse. Proteger su huerto, cultivarlo, hacerlo que crezca, para cuando el Señor les dé su Eva, su mujer, su esposa, estén listos para ofrecer lo que Dios mismo nos ha provisto. Pero hoy el enemigo no busca tanto destruir físicamente las familias, sino penetrar en el huerto, traer desorden emocional, división de los padres o distracción de lo más importante. Eso es lo que el enemigo de nuestras almas quiere. Destruir el hogar, entrar al huerto. Entrar a tu huerto, aquel que Dios te encargó que hicieras producir, aquel que Dios nos encargó que cuidáramos, el enemigo quiere entrar para sembrar justamente desorden emocional, división. Pero el hombre maduro protege su casa, protege su fe y protege su comunión con Dios. Eso es lo que hace el hombre maduro en Cristo. Pero bueno, algo sucedió en el Edén. El hombre que debía cuidar dejó de cuidar, el siervo se escondió, el protector se volvió pasivo y ahí comenzó el drama de la masculinidad. Ahí empezó. Y entonces nosotros ahora en Cristo luchamos constantemente por salir de eso. Pero ¿por qué tendríamos que luchar si hemos sido redimidos, si hemos sido salvos y ahora tenemos el conocimiento? Bueno, porque estamos inmersos en una cultura, estamos inmersos en un mundo que constantemente está acechando el diseño original de Dios. Hoy en día vivimos en una crisis profunda de identidad masculina, sí, pero profunda. Y ya no digamos esa crisis de identidad masculina que tiene que ver con aquellos que prefieren, que tienen ciertas preferencias diferentes a las que Dios nos ha asignado. Hablemos de homosexualidad y cosas de esas. No, dejemos a un lado esa que es una crisis bastante grande, pero centrémonos en aquellos que hemos sido redimidos, que aún nosotros podremos estar encontrándonos en una crisis de masculinidad. Ya como cristianos, y es ahí en donde nos encontramos luchando. Sin duda que es una crisis de masculinidad, eso que pasa con toda la identidad de género y todas las preferencias sexuales y todo eso que pasa allá. Pero entiendo que ninguno de nosotros deberíamos estar batallando con eso. ¿O sí? No, ¿verdad? Díganme algo, contéstenme. Ay, me asustaron. Pero entonces, ¿en qué consiste la crisis de masculinidad en la que nosotros podríamos estar inmersos? Bueno, esta crisis profunda de identidad masculina, la cultura moderna promueve dos extremos completamente opuestos en la que nos envuelve. Por un lado, el hombre hiperactivo, el hombre activista, aquel que tiene mucha energía y que necesita sacarla de alguna forma. Y encuentra en el activismo una forma de hacerlo. Y por el otro lado, el hombre completamente evasivo, pasivo, entretenido, distraído. Y en la descripción que voy a hacer más adelante, estoy seguro que en alguna de esas nos vamos a encontrar o nos encontramos en algún momento. Y la idea de traerlo aquí es justamente para saber contra qué estamos combatiendo, contra qué estamos luchando. Porque esto es tan sutil, tan fácil que llegue a nuestras vidas, tan fácil de que nos envuelva y que en algún momento ni siquiera nos damos cuenta que ya estamos completamente alejados del rol que Dios nos ha asignado, que es sus siervos y siervos de nuestra familia. El hombre hiperactivo activista
En la actualidad abundan estos hombres que están muy ocupados. Faltan los hombres enfocados realmente. Estos son hombres que hacen mucho, pero son poco, que se mueven constantemente, pero no avanzan espiritualmente. ¿Se imagina? Se mueven mucho, pero avanzan poco espiritualmente. Estos hombres viven activados, llenan su vida de trabajo, de proyectos, de actividad, pero olvidan lo más importante, su comunión con Dios. Olvidan el rol que Dios les ha asignado. Ellos miden su valor por el rendimiento, la productividad o el éxito. Viven corriendo y buscan reconocimiento. Detrás de ellos hay un vacío espiritual y una inseguridad. Los síntomas de estos hombres son agotamiento físico, ausencia emocional, poca o nula comunión con Dios. Poca o nula comunión con Dios. Veamos algunos ejemplos de quiénes son estos hombres. Encontramos en primer lugar al trabajador incansable. Nunca se cansa, siempre está trabajando y siempre está ausente. Y digamos que ausente de lo más importante: su Dios y su familia. Es el hombre que trabaja de sol a sol, tiene 2 o 3 empleos o turnos dobles, pero no tiene tiempo para Dios ni para su familia. Justifica su ausencia diciendo: todo lo hago por ustedes. No agradecen cuando los hijos le reclaman o cuando la esposa le dice algo. Pero si todo lo hago por ustedes, qué buena salida, ¿no? Todo lo hago por ustedes, pero en realidad huye del silencio donde tendría que enfrentar a Dios, donde tendría que enfrentar la voz de Dios. Sabe el calendario de la empresa, pero no recuerda la última vez que oró con su esposa, o la última vez que leyó la Biblia con sus hijos, o la última vez que llevó a su esposa a cenar, o que sacó a sus hijos, o no recuerda el aniversario, o no recuerda fechas importantes. Este hombre está construyendo el techo de la casa, pero ha descuidado el altar del hogar. Y a ellos que aparentemente buscan tener todo para sus hijos, en algún momento se van a dar cuenta que todo lo que ganaron de nada les sirvió para el crecimiento espiritual de él, de su familia, de sus hijos, en donde se encuentran. Es el hombre enrolado en las actividades de su trabajo, de sus roles. Pero por otro lado tenemos a ciertos hombres que por un lado son los mejores servidores en la iglesia. Nunca descansan, nunca. Están en todos los ministerios. Bueno, suena el micrófono y él viene y lo arregla, se apaga un foco y va y lo cambia, lo que sea, está dispuesto a hacer. Hay un evento y él es el que lo organiza. Hace tanto para Dios que no pasa tiempo con Dios. Su identidad está en el servicio, no en su relación con Dios. Vean cómo buscamos identidad. Algunos en un trabajo, algunos en una empresa, algunos en un negocio y algunos otros más espirituales en activismo de la iglesia. Su identidad está en el servicio y no en su relación con Dios. Se agota físicamente y termina espiritualmente seco. Confunde movimiento con crecimiento. Está lleno de tareas, pero vacío de comunión. Y vale la pena recordar lo que el Señor Jesús le dijo a Marta cuando se esforzaba por servirle. Marta, Marta, afanada y turbada, con tantos quehaceres, pero María
escogió la mejor parte. ¿Cuál fue la mejor parte que escogió María? Estar a los pies del Señor. Esa era la mejor parte. Y a la hora que, si se trata de escoger en dónde tenemos que estar, pues el Señor dice que la mejor parte está a sus pies. Está por otro lado el hombre que no soporta el silencio, necesita tener el televisor, el celular, el radio encendido todo el tiempo. No puede quedarse quieto porque teme enfrentarse a sí mismo, porque teme enfrentarse a Dios. Sí, hermanos, muchas veces el activismo es eso, necesito estar ocupado, necesito estar haciendo algo, pero no tanto por sentirme útil, sino necesito estar ocupado porque no soporto estar en paz, quieto, porque entonces podría escuchar la voz de Dios y tendría mucho que reclamarme. Este hombre llena su agenda con cosas buenas pero innecesarias, porque no sabe descansar en el Señor. El activismo puede ser una forma elegante de escapar del vacío interior. Muchas veces cuando estamos vacíos interiormente, eso es lo que hacemos. No queremos estar en paz, queremos hacer muchas quietas. Cuando el Señor claramente nos dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos. Salmo 46:10. Estar quietos. Necesitamos en algún momento del día, deje usted de nuestra vida, en algún día, en momento del día, estar quietos. ¿En qué momento podremos escuchar entonces la instrucción de Dios si no estamos quietos? ¿En qué momento podríamos reflexionar entonces de las necesidades de nuestra familia? ¿En qué momento podría entonces escuchar lo que mi esposa dice, pero que a la vez no me lo dice directo, sino que me reta a que entienda lo que me quiere decir? ¿Sabe lo que le digo? ¿En qué momento se necesita estar quieto? Se necesita estar atento para escuchar mi voz interior, para escuchar la voz de Dios y para escuchar a aquellos a quien amo, a aquellos a quien Dios me ha pedido que cuide. Está el líder de resultados. Es el empresario o puede ser el pastor que todo lo mide en número. ¿Cuántos proyectos, cuántas ventas, cuántas vistas en el video, cuántos likes, cuántas asistieron al evento? Cree que la productividad es sinónimo de bendición. Digo, qué bueno que hay muchos varones, y debería de gustarnos que vengan muchos, pero no deberíamos de medir nuestro éxito como pastor de cuántas personas vienen a mi evento, a donde yo voy a predicar y mira cuántos vinieron. No deberíamos de medir así nuestro éxito. Cree que la productividad es sinónimo de bendición, pero ha descuidado la salud de su alma, de sus emociones y de la comunión con los suyos. Sabe dirigir equipos, pero no sabe orar en silencio. Su empresa crece, pero su espíritu se marchita. Finalmente, estos hiperactivos, y podría la lista ser más larga, pero quiero hablar del esposo que provee todo, absolutamente todo, que a su familia no le falta nada, pero no se entrega a él. Le da a su familia todo lo material, casa, coche, ropa, comida, escuelas, las mejores, pero su esposa y sus hijos no le conocen realmente. Su presencia física no llena el vacío emocional y espiritual que deja su ausencia afectiva. También es un ausente, un hiperactivo. El hombre nos gusta llenarnos de actividades, de cosas que hacer, como si esas cosas que hacemos son las que nos dan una identidad, un valor. Entonces tenemos ese extremo en donde está el activista, pero hoy en día es tan actual, no solamente en los jóvenes, que pareciera que podría ser ellos, ahorita van a ver por qué en los temas, el hombre evasivo,
entretenido, distraído. El otro extremo completamente. Estos hombres viven entretenidos o distraídos, pasan horas buscando llenar el vacío que solo Cristo puede llenar. Buscan escapar de sus responsabilidades primordiales y llenar el vacío. Este hombre, en primer lugar, es aquel que vive en el mundo digital. Y sí, no es exclusivo de los jóvenes, de los jovencitos, que ellos podrían estar completamente inmersos en redes sociales, que es lo que es actual para ellos. Pero los adultos y los mayores no estamos exentos de todo lo que tiene que ver con las plataformas de películas, de videos, de YouTube y todas estas cosas que invaden nuestras casas. Algunos de ustedes tienen más de una plataforma, Disney, de Netflix y HBO y todas. Piense, ¿cuántas plataformas paga en su casa de películas? El promedio de la sociedad son por lo menos dos. Bueno, este hombre incluso tiene amigos en línea. Algunos de ellos juegan todavía videojuegos adultos. Son adultos y todavía tienen entretenimiento entre semana. Yo no digo que esto sea en sí mismo malo o pecaminoso, siempre que todas las necesidades espirituales de la familia estén cubiertas, siempre que mis necesidades espirituales y mis responsabilidades de familia, de padre, de cristiano estén cubiertas. Pero el hombre, con el pretexto de que eso es mi forma de liberar el estrés, ¿sí o no? El partidito de, no sé de qué porque no conozco muchos juegos, de algo digital, los jueves, los viernes, y es mi derecho y es mi diversión. Bueno, este hombre está informado de todo lo que pasa en el mundo, pero está desconectado de su hogar. Su esposa le habla, pero él solo asiente sin escuchar. Sus hijos quieren jugar, pero él tiene el control en la mano. Está conectado al Wi-Fi, pero está completamente desconectado de Dios. Por otro lado está el hombre del mañana empiezo. Siempre tiene buenas intenciones, pero nunca avanza, nunca da el paso, nunca da el primer paso que lo lleva a desarrollar su proyecto. Y así, el hombre que se refugia en los hobbies, el hombre que vive anestesiado por el placer, el hombre que evita toda responsabilidad. Y la lista, hermanos, puede ser bastante larga. Pero me la voy a brincar toda lo demás que viene, porque no terminaríamos de enlistar todos estos hombres evasivos, entretenidos, distraídos, por cualquiera que sea el pretexto. Lo que sí es que ambos extremos comparten la misma raíz. El activismo como el completamente entretenido, distraído, comparten la misma raíz. Buscan significado fuera de Dios. Y ahí está el error. Buscan un significado, buscan un rol en la vida, buscan algo que no tienen, buscan llenar un vacío, y el problema es que lo están buscando fuera de Dios. Ahora, para las personas del mundo eso, bueno, tiene todo el sentido. Pero para los cristianos, ¿usted se imagina un cristiano inmerso en algunos de estos dos extremos? Pues sí los hay, y muchos. Y muchos están peleando, están luchando con eso. La mejor estrategia de destrucción del enemigo es mantener al hombre ocupado o distraído. ¿En dónde caemos nosotros? O estamos muy ocupados o estamos muy distraídos. Estamos tan ocupados o tan distraídos que ignoramos completamente el rol que Dios nos ha asignado. Y la pregunta de Dios sigue siendo la misma que hizo en el Edén cuando Adán se distrajo. ¿Dónde estás? Hey, ¿dónde estás? Y nuevamente le digo, ¿a poco cree usted que Dios no sabe en dónde estamos? Claro que Dios sabe en dónde estamos.
Entonces, ¿qué es lo que espera el Señor? Espera que salgamos, que demos la cabeza, que demos la cara. Vayamos a Génesis capítulo 3, en el versículo 9. ¿Cómo es que enfrentó el hombre esta situación? Dice, pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo?, le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Voy a hacer una pausa aquí. ¿Usted cree que Dios no sabía? Es una pregunta retórica. ¿Acaso, como si Dios lo ignorara, ¿no? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras, Adán? ¿De verdad lo hiciste? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Perdió completamente el centro, o perdió completamente el propósito que Dios le había asignado. Dejó a un lado completamente su rol de siervo de él y de siervo de su familia. Y entonces el Señor esperaba una respuesta. Otra cosa hubiera sido si Adán hubiera dicho, Señor, efectivamente comí del árbol que me dijiste que no comiera. Estuviéramos contando otra historia si hubiera dicho eso Adán y luego hubiera dicho, perdóname, Señor, por favor. ¿Sí o no? En lugar de asumir, evadió su responsabilidad. En lugar de proteger, se escondió. En lugar de servir, culpó a otra persona. Olvidó su rol, olvidó su posición. Responsabilizarnos es el camino más corto para restablecer la comunión con Dios. Responsabilizarnos, decir, sí, fui yo, Señor, aquí estoy. Yo digo que siempre es el camino más corto para pasar rápido ese trago amargo de culpa, ese trago amargo de no saber en dónde meter la cabeza. Porque sabemos que tenemos un Dios grande y un Dios perdonador, ¿sí o no? Pero mire, esa parte de responsabilizarnos, que aplica, digo, que obviamente está aquí en un sentido espiritual, pero mire, si la traemos a nuestra vida secular, esta parte de saber ser responsables de nuestros actos nos libra fácilmente de padecer consecuencias más graves. Yo trabajé por muchos años en una empresa muy grande y yo hacía negocios para esta empresa. Les voy a contar esta anécdota porque yo me encargaba de las ventas al gobierno. Yo era quien hacía las licitaciones. Y nosotros teníamos un producto único que no tenía competidor. Entonces, cada año que íbamos a esa licitación, la ganábamos. No teníamos competencia. Siempre la ganábamos. Los que saben de licitaciones saben de qué les estoy hablando. O sea que cada año corríamos un proceso de rutina porque sabíamos que esa licitación la ganábamos. 250 millones de pesos, seguritos. Pero quienes saben que hay que llenar una licitación, hay muchos requisitos que cumplir. Incluso al llenar un formato, si lo llenas mal, te descalifican. Y mi equipo y yo nos equivocamos y perdimos la licitación. Algo que nunca en toda la vida de la compañía había pasado. Cuando me llaman a dar cuentas, cuando les dije, nos equivocamos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué nos descalificaron? Porque ellos no saben.
Nada más el gobierno anuncia, descalificado. ¿Qué fue lo que pasó? Llenamos un papel mal y lo hicimos. Yo soy el responsable. Fue muy amargo el trago que pasar, pero fue muy rápido. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a esperar que quede desierta y volver a ir a participar. Y eso implica muchísimo más trabajo. ¿Y sabe qué? Mi jefe dijo, bien, vamos por ello. Lo único que tuve que pasar fue el trago amargo de dar la cara, pero no tuve ninguna consecuencia. Gracias a que lo primero que hice fue responsabilizarme. Nos equivocamos, lo hicimos mal. Eso es en el ámbito secular. Cada que haya algo en su trabajo, en su casa, en su familia, en donde tenga que dar la cara por algo que es responsabilidad de usted, diga, sí, nos equivocamos, arreglémoslo. Porque eso significa dar la cara. Sí, nos equivocamos, pero lo vamos a arreglar. Aquí estoy, por eso da uno la cara. Porque lo único que puede hacer uno también es salir corriendo. Y lo otro que podemos hacer, yo no fui, fue fulano. Pero eso no nos lleva absolutamente a nada. Dar la cara, responsabilizarnos. La caída del hombre no solamente fue moral, fue relacional, perdió la relación con Dios, fue espiritual. Todo porque no se hizo responsable. Y hoy este mensaje va dirigido a, después de haber visto toda esta lista de aquellos casos en los cuales el hombre busca fuera de Dios y que podamos habernos identificado ahí, poder decir, soy responsable de esto, Señor. Yo soy responsable de esto. Perdóname. Necesito de tu perdón. Porque he descuidado esto, he descuidado aquello. Pero aquí estoy. Y sabe una cosa, estar aquí es una forma de dar la cara. Estar aquí es una forma de responsabilizarse. Pero muchas veces estamos aquí también, tratando de ocultarnos, tratando de pagar de alguna forma con nuestra asistencia, como si le pudiéramos pagar a Dios algo. Pero no podemos hacerlo. Por eso es que Dios, sabiendo la debilidad del hombre, la condición del hombre afectado por el pecado, aún desde el pecado original y el pecado que hoy abunda en el mundo y que nos encontramos en este mundo, el Señor proveyó un modelo para redimirnos de eso. Y entonces viene Cristo a ser el modelo del hombre como siervo. Hermanos, por eso somos cristianos, por eso venimos a la iglesia, por eso queremos aprender, por eso queremos conocer, porque queremos parecernos a Cristo, obtener el carácter que Cristo tiene. Y eso, hermanos, no es de la noche a la mañana, eso tiene un proceso. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús vino y sirvió. Vino y vimos, por ejemplo, cuando le lavó los pies a sus discípulos, cuando sanaba a los mismos enfermos, cuando les daba, cuando alimentaba a los hambrientos, sirviendo. Pero lo más maravilloso de la actitud de Cristo fue que Él se hizo siervo. Cuando la Biblia dice que Él se hizo siervo, es que se despojó de su calidad de Dios, dejó el trono y se hizo hombre.
¿Cuál dijimos que era al principio el rol y la posición del hombre? ¿Cuál dijimos? ¿Que era de qué? De siervo. ¿De siervo de quién? De siervo de Dios. ¿Qué fue lo que vino a hacer Cristo? A mostrarnos cómo ser siervo. ¿Cómo ser siervo? En primer lugar, siervo de Dios. ¿Por qué? Porque se sometió a toda la instrucción de Dios. Fue obediente hasta la muerte, dice. Hasta el último minuto fue obediente. Mostrando ser siervo de Dios. Y al morir y darnos la salvación y darnos la oportunidad de ser redimidos, siervo para su familia. Para todos aquellos que le recibimos como nuestro Salvador. Nos sirvió. Nos dio el maravilloso regalo de nuestra salvación, de nuestra redención. En Cristo vemos el modelo perfecto del hombre conforme al corazón de Dios. Por eso somos cristianos, para parecernos a Cristo. Por eso nos esforzamos, por eso venimos, por eso estudiamos, ¿por qué? Porque queremos parecernos a Cristo. Jesús no solamente vino a predicar, antes de predicar fue obediente, antes de enseñar Él fue formado, antes de ser líder Él fue probado. Su identidad no estaba en lo que Él hacía, sino en quién era delante del Padre. Entonces, hermanos, no busquemos nuestra identidad en lo que hacemos, en la profesión que llevamos, el título que ostentamos, no. La identidad de Cristo no estaba en lo que Él hacía, y veamos que hacía muchas cosas y grandes cosas y milagros y maravillas y servía a mucha gente, pero su identidad no estaba en todas las cosas que Él hacía, estaba en quién era para Dios. Y cuando Él estaba aquí, era siervo de Dios, obediente hasta el último. Muchos hombres quieren hacer grandes cosas, pero no quieren pasar el proceso de ser formados. Y Jesús pasó el proceso completo hasta la cruz. Jesús restauró el diseño del hombre al venir a ser hombre. Sirvió con humildad. Protegió a sus discípulos, obedeció a su Padre, dio su vida por amor. Ser hombre no es dominar, sino servir. No es imponerse, sino entregarse. Todo servicio sin carácter, toda acción sin comunión, está condenado a pasar, a agotarse. Así es todo eso. Finalmente, ¿cómo? ¿Cómo hacer? Pues hay una fórmula. Hay una fórmula que el Señor mismo nos enseña. Juan capítulo 15. En el versículo 4 dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Nada. De tal manera entonces que todo lo que hacemos por nuestra familia, por nuestros hijos, por la iglesia, por el servicio, en nuestro trabajo, todo eso que lo hacemos separado de Él, nada es. De nada sirve. Es vano. Pero todo eso que hacemos, todo eso cobra valor cuando nosotros lo hacemos unidos a Él, junto a Él. ¿Por qué? Porque Él es la vid verdadera. Todo lo que hacemos separados de Dios es éxito falso. Necesitamos hacerlo junto a Dios. Yo no quisiera terminar sin antes
hacer un llamado a hacer una oración por todos los que hoy estamos aquí, los que nos están escuchando, a tomar la valentía y tomar esa responsabilidad que Dios demanda de cada uno de nosotros. Que hoy en una oración, en una intimidad de relación con Dios entre solamente ustedes y Dios, aunque estamos muchas personas aquí, en realidad podemos estar en comunión íntima con Dios cada uno de nosotros. El Señor nos conoce a cada uno de nosotros en lo individual, en lo particular. Él sabe perfectamente nuestras luchas, Él sabe las situaciones que vivimos, sabe nuestras dudas, conoce nuestros dolores, conoce todo. Así que no importa que estemos tantas personas aquí, hoy podemos estar en una comunión íntima con Él por medio de una oración. Si reconoces que te has distraído, que has hecho mucho pero ha sido poco, hoy el Señor te llama a volver a tu diseño, ser un siervo de Dios y un siervo de tu familia. Si te pones de pie, por favor, podríamos hacer una oración. No esperes a ser perfecto. Solo da un paso para ser formado. No esperes a ser perfecto. Solo da ese primer paso para ser formado. Y ese primer paso para ser formado puede ser justo responsabilizarnos. Aquí estoy, Señor. Responder a la pregunta que suena desde el Edén todavía. ¿Dónde estás? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado todo este tiempo? Cierra tus ojos, por favor. Y dile, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Dile, he trabajado, me he esforzado, pero muchas veces lo he hecho sin ti. Pero hoy decido volver a mi diseño original. Quiero servirte con todo mi corazón y proteger lo que tú me has confiado. Forma en mí el carácter de Cristo para que todo lo que haga sea para tu gloria. Todo lo he hecho sin ti, Señor. Te necesito. Ayúdame, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Estoy de hacer mi voluntad.
me entrego a ti. Quiero hacer tu voluntad. Díselo otra vez al Señor. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad. Que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Dile otra vez. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad. Que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Alza tus manos y dile. Mi vida es para ti, hoy me consagro a ti. Cansado estoy de ser mi voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor, y para ti. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero hacer tu voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti, Jesús. Quiero hacer tu voluntad. Dile, mi vida es para ti, Señor. Mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Mi vida, Señor, mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Dile a Él. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero hacer tu voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti, Jesús. Quiero vivir en ti, Señor. Y para ti me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero hacer tu voluntad. ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer tu voluntad. Otra vez dile. Quiero hacer tu voluntad.
pie, Señor, en comunión contigo, Señor. Dile gracias, Señor, por tu palabra que me ubica a todos aquí, Señor. Nos ubica en tus deseos, en tus preceptos, en tu voluntad. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Damos la cara esta noche, primeramente ante ti y posteriormente donde sea necesario, Señor. Gracias yo te doy por cada varón aquí presente, por haberlos convocado, Señor, con tus lazos de amor a venir juntos a escuchar un mensaje de tu corazón, Señor. Gracias. Levanta tu voz, mi hermano, dile gracias por hablarme, Señor. Tengo una respuesta que darte en los próximos días y de aquí en adelante, Señor, en tu voluntad. Amén. Demos un aplauso al Señor por su palabra. Qué bueno eres, Señor.